Bienvenidos al Discipulado para Jóvenes de Iglesia Shekinah Ministerio CBNC. Dios les bendiga, es un gusto para mí volver a estar con ustedes el día de hoy, en esta noche, y ahí donde están les voy a invitar a que cierren sus ojitos, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por un día más que nos has dado. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, Señor amado, por la vida de cada uno de los que se están conectando y de los que se van a conectar, Señor Jesús. Te pido que tu palabra, Señor amado, caiga en nuestros corazones como la semilla que cayó en buena tierra, Señor amado, para poder recibir tu palabra. Que cada cosa que vayamos a hablar el día de hoy, Señor amado, sea de bendición para la vida de cada uno, Señor amado. Que tú Señor amado, mi vida, Señor amado, como un vaso, Señor amado. Te lo pido con todo mi corazón, Señor amado. Bendícenos, Señor amado, en esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ustedes ya sabrán, hemos venido platicando acerca de los hijos. Y hemos estado hablando sobre la evolución de ellos. Como saben, nosotros vamos a ser llamados y somos hijos de Dios, pero para que nosotros seamos llamados hijos de Dios necesitamos pasar varias etapas para poder ser llamados así. Y te voy a invitar a Juan 1:12, que dice: pero todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Aquí vemos que el primer paso es creer. El primer paso para que nosotros podamos ser hijos de Dios es creer en Él. Creer que Él va a regresar, creer que Él vino por nosotros, que Él murió por nosotros. Ese es el primer paso para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Pero aquí vemos algo bastante interesante que dice que es llegar a ser. Y estas palabras nos hablan de un futuro, de lo que nosotros vamos a llegar a ser. Como cuando crecemos, todos pasamos una etapa en las que somos bebés, otras en las que somos niños y en las que estamos ahorita, que es ser jóvenes o adolescentes, y una en la que llegaremos a ser pues adultos. Y así como nosotros pasamos estas etapas, debemos de llevar otras etapas como hijos de Dios, como por ejemplo vemos aquí en el Evangelio de Juan, que muchos judíos habían creído en Jesús, mas no todos ellos fueron discípulos, ni tampoco eran libres, tampoco conocían la verdad. Por lo tanto, existe un lado de la evolución y una involución. Aquí vemos que, como les había mencionado anteriormente, vemos etapas, y la etapa que vamos a hablar hoy es de los hijos de la promesa. Y qué lindo es saber que nosotros somos una promesa, que sobre todo una promesa, ¿qué es eso? ¿Qué es una promesa? Es ofrecerle algo a una persona para que lo pueda cumplir. Y en la Biblia vemos a una persona que fue promesa de sus padres, incluso cuando ellos físicamente, nosotros sabemos que no podían tener hijos, y esa persona fue Isaac. Él fue llamado hijo de la promesa, por lo que te voy a invitar que conmigo a seguir estos pasos para ser llamados hijos de la promesa. Y para eso te voy a invitar a Gálatas 4:28, que dice: y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Como les había mencionado anteriormente, el primer paso para que nosotros seamos llamados hijos de Dios es creer en Dios. Otro paso, o el primer paso para ser llamados hijos de promesa, es sobre todo tener un pacto con el Señor. Aquí vemos que Isaac representó un pacto. Por eso te voy a invitar a Génesis 17:19, que dice: pero Dios dijo, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Aquí, como les mencionaba, él es un hijo, es una promesa, pero aquí como consecuencia es de un pacto.
El pacto es una promesa que tú le hiciste al Señor y como consecuencia Él te dio una bendición. Como por ejemplo que nosotros le hayamos dicho al Señor, Señor, si tú me ayudas en este examen, te prometo, Señor amado, que voy a orar. Señor, si tú me ayudas, Señor amado, a que me pasen copia, yo voy a llegar a la iglesia. Y bueno, tal vez el Señor nos concedió la petición que le hicimos de que pasáramos el examen, pero Él está esperando tu lado de la promesa, que tú vayas a la iglesia o que tú ores. Él está esperando esa parte de la promesa que tú le hiciste. Entonces el Señor hizo contigo un pacto donde tú le prometiste algo al Señor y Él como consecuencia te dio otra cosa a causa de. Aquí vemos que el Señor es un caballero, pero no de los de brillante armadura, sino es un caballero que espera que tú le cumplas la promesa porque Él sabe que la vas a cumplir, pero Él no te echa en cara que sí, es que tú no la has cumplido y necesito que me la cumplas, sino que el Señor así calladito te está esperando a que tú le cumplas lo que tú le prometiste. Por eso vemos que aquí y vemos el pacto de sangre. ¿Qué pacto de sangre? Me van a decir, no, fue un pacto que hizo el Señor Jesús con la humanidad, fue con nosotros. Al perdonarnos nuestros pecados, Él murió por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por todo eso el Señor murió. Ese fue el pacto de sangre que Él tuvo. Aquí el Señor vemos que hizo un pacto tan grande por ti y por mí para el perdón de nuestros pecados. Y Él, como consecuencia, nosotros recibimos del perdón. Como te decía, de las transgresiones y también de nuestras iniquidades, te voy a invitar a Isaías 53:5, que dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Qué bonito saber que alguien, por decirlo así, se echó la culpa por nosotros y dijo, no, yo fui. Él fue, en cierta manera, Él se puso delante de nosotros para menguar el golpe, para hacernos sentir mejor. Él se puso delante de nosotros y se echó la culpa por nosotros de todo lo malo que nosotros a veces hacemos. Y eso fue al morir en la cruz. Y nosotros al creer y aceptar el sacrificio de Jesucristo nos da el derecho a ser llamados hijos de promesa. Y hoy te quisiera hacer a ti una pregunta y es, si tú crees que el Señor Jesús murió por ti, y si lo crees, te tengo una gran noticia, una excelente noticia, y es que tú puedes ser llamado hijo de promesa. Aquí vemos también el segundo paso, y el segundo paso es para llegar a ser hijos de promesa, es ser circuncidados. Por eso te voy a invitar a Génesis 21:4, que dice, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac, y a los 8 días, como Dios le había mandado. Aquí el ser circuncidados es dejar que el Espíritu Santo nos quite todas las impurezas que nosotros tenemos en nuestro corazón. El dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, y muchas veces nos duele que nos quite aquello que no es bueno. Por ejemplo, el escuchar música mundana, música del mundo, hacer prácticas que no son buenas, muchas cosas que están dentro de nuestro corazón y a veces no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Y a veces es como tener un peso sobre nosotros, y a veces, como a veces estamos alguien que tiene un exceso de peso, nos hemos dado cuenta que no pueden caminar, se fatiga al caminar y trata y sigue tratando, pero no puede hacerlo porque tiene un exceso en ellos. Así es en nuestro corazón. A veces tenemos un exceso de carne, y no podemos a veces nosotros seguir caminando, seguir avanzando en nuestra fe, en nuestra relación con el Señor, porque a veces hay cosas que nos detienen, como ya te mencionaba anteriormente, la música o algunas otras cosas que nos detienen en nuestro caminar con el Señor, en nuestra relación con Él, y que no nos hacen seguir avanzando. Por eso a Isaac lo tuvieron que circuncidar,
le tuvieron que quitar ese exceso de grasa y aunque a muchas veces nos duele, a veces es necesario que nos lo quiten porque, como te decía, si no, no vamos a poder seguir avanzando. Y nosotros sabemos que fuimos llamados hijos de la promesa y por eso debemos de dejar aquello que no está bien en nuestras vidas. Y muchas veces es dolor, muchas veces es enojo, resentimiento hacia las demás personas y seguimos cargando con eso y seguimos cargándolo y no lo podemos dejar y muchas veces tenemos que perdonar en nuestro corazón para poder avanzar. El dolor, el resentimiento no nos hacen nada bueno porque si nosotros seguimos enojados con las demás personas no vamos a poder avanzar. Y por eso el Espíritu Santo viene y nos quita esa carne que tenemos nosotros ahí, esa aspereza que tenemos ahí, aunque nos duela, muchas veces es necesario porque el Espíritu Santo, el Señor, espera un fruto de nuestra parte. Y así como nosotros que hoy estamos hablando que queremos ser hijos de promesa, nosotros queremos ser llamados, qué bonito que te digan, que me digan, tú eres hijo de Dios. Y si a veces nosotros nos sentíamos solos, sabemos que tenemos un papá en el cielo. Y muchas veces dice Pastora Pau, yo tengo un papá en el cielo que es responsable. Y así nosotros nos recordamos que tenemos un papá. Para poder avanzar, como te decía anteriormente, es necesario que el Espíritu Santo quite todo exceso de pecado. Y por eso debemos de dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones. Muchas veces sabemos que duele, pero debemos de dejar trabajarlo para que nosotros podamos avanzar en nuestra fe, para que podamos seguir. Por esa razón, vamos a seguir al tercer paso, que es el ser destetado. En Génesis 21:8. Que dice, y el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Aquí cuando sabemos que cuando uno es bebé depende de la leche, y los bebés todo el día se pasan amamantando y todos los días se pasan tomando lechita. Aquí conforme se va creciendo, hablando espiritualmente, necesitamos ya de comida más sólida. Por ejemplo, yo no creo que ninguno de los que estamos aquí sigamos tomando solo leche y eso tomemos todos los días, sino que tal vez comemos hamburguesas, tal vez comemos pizza, tal vez comemos sándwiches, comemos cualquier cosa, pero dejamos la leche por un lado y ahora comemos un alimento más sólido. Así es ahora espiritualmente hablando. Nosotros no podemos seguir solamente haciendo lo esencial, como dice Hebreos 6:1, que dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Esto es como cuando nos enseñan a sumar y a restar. Y la maestra está contenta porque ya nos puede enseñar funciones y ecuaciones y matrices, pero nosotros ni siquiera sabemos eso porque no seguimos aprendiendo sobre multiplicar y dividir, sino que nos quedamos solo sumando y restando. Como es lo esencial, como si nos quedamos en esto ya podemos, ya sabemos que nos van a dar el vuelto bien, o si nos falta el vuelto. Así. Muchas veces, igualmente espiritualmente hablando, no nos podemos quedar ahí, no nos podemos quedar, sí sabemos que nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados, sí sabemos que tengo que tener fe en el Señor, sí sé que existe el bautismo en agua, sí sé que debemos de tomar la Santa Cena del Señor, sino de que debemos de avanzar en la palabra del Señor, debemos de tratar de profundizar, de leer más la palabra del Señor, de que cuando nos estén, nuestro pastor nos esté enseñando en la prédica, tratar de entender, y si no entendemos, pedirle al Señor que nos ayude y que nos auxilie para poder entenderlo, pero no quedarnos solamente ahí, sí, como yo sé lo esencial de todo cristiano, ahí me voy a quedar. Sí, es que como yo sé lo básico, ¿verdad? Yo no sé mucho, y ahí nos quedamos.
Eso no hace un hijo de la promesa. Un hijo de la promesa avanza en su fe y avanza en conocimiento de la palabra. No para que nos pongamos cabezones y que solo la palabra, de que solo la palabra hablemos, sino de que para que tengamos un pleno conocimiento de la palabra del Señor, para que nosotros podamos predicar del Señor, para que nosotros podamos hablar de Él, para que el Señor sea el reflejo en nuestras vidas, para que el Señor obviamente sea el centro de nuestros corazones. Por esa razón, para el ser hijos de promesa no nos podemos quedar estancados y saber lo esencial. Tenemos que seguir adelante, tenemos que anhelar el conocer más y más acerca del Señor. Y como te decía, si no, a veces no entendemos lo que leemos en la palabra del Señor, orar para que el Señor nos traiga de su revelación, así como le reveló a Jonatán cuando él comió la miel y se le abrieron sus ojos. Así como él, cuando él comió la miel, así nosotros debemos de pedirle al Señor que nos revele su palabra. Y el Señor nos lo va a hacer si tú se lo pides de todo corazón. Por esa razón vamos a seguir al siguiente paso. Y cuando vamos creciendo espiritualmente, a veces queremos hacer nuestra voluntad y muchas veces decimos que el Señor me acompañe, cuando muchas veces en realidad es el Señor el que tiene que guiar nuestro camino. Y aquí, como dije antes, a veces pedimos que el Señor acompañe y que el Señor pues vaya con nosotros a donde quiera que vayamos, pero qué bonito es que el Señor mejor guíe nuestro camino y guíe nuestros pasos. Y este cuarto paso sí es bastante bonito, bastante impactante, porque es el más difícil, y es llegar al altar, como lo dice Génesis 22:9, que dice: llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Ustedes, como saben, han leído este versículo, saben que el Señor le pidió a Abraham la vida de Isaac, se la pidió, y Abraham dijo: está bien, yo te entrego la vida de mi hijo. Ya lo había atado, ya le iba a poner la espada, cuando vino un ángel y le dijo: no lo hagas, el Señor solo te estaba probando. Y aquí este paso, que es llegar al altar, es llegar y morir. El altar es igual a morir. ¿Y a morir a qué? A morir a mis pasiones, a morir a mi ser, a morir al yo que a veces tenemos. Sí, es que yo, a morir al yo que a veces tenemos dentro. Y sí, es bien difícil hacerlo, porque muchas veces nos cuesta hacer la voluntad de alguien más, y siempre queremos hacer nuestra voluntad. Y aquí obviamente no hablamos de un altar físico donde vienen y sacrifican personas y las matan, sino hablamos de un altar espiritual donde nos rendimos ante el Señor, donde damos todo de sí y morimos a nosotros mismos para que el Señor venga y obre y trabaje en nuestras vidas, porque no pueden estar digamos, en nuestro corazón no pueden haber dos bandos, y sí, yo, y no dejar que el Señor trabaje en nuestras vidas. Por esa razón tiene que morir el yo y trabajar el Señor, para que el Señor nos limpie, para que el Señor nos purifique de todo aquello que a veces está mal en nuestras vidas. Como ese coro tan lindo que dice: yo me rindo a Él. Porque queremos serle fiel al Señor, donde le entregamos todo, entregamos nuestras cargas, nos entregamos delante del Señor. Muchas veces decimos: Señor, me abandono en tus manos, y es porque muchas veces nos tenemos que rendir al Señor, dejar que que Él trabaje en nuestras vidas, que Él nos lleve a donde debemos de estar, que nos guarde de estar en lugares incorrectos, con personas incorrectas, que Él sea el que nos guarde y el que nos libre, que el Señor sea el que obre en tu vida y en mi vida. Y muchas veces, como les decía, el estar en el altar es bien complicado y bien difícil hacerlo, porque debemos de dejar tantas cosas que a veces nos gustan,
tantas cosas que a veces nos apasionan, las tenemos que dejar. Y duele porque a veces no es la voluntad del Señor que la sigamos haciendo. Y como les decía, el altar significa muerte. En esta etapa como cristianos ya no solo pensamos en nosotros, sino pensamos y estamos dispuestos a 4 cosas que te quiero contar, que es morir a nosotros mismos, como ya te había dicho anteriormente, el no decir yo soy el mejor, yo soy la mejor, nadie puede contra mí, yo solito puedo y no necesito ayuda, sino que debemos de morir a nuestro ser y dejar que el Señor obre en nuestras vidas. Y algo que me impactó bastante fue el morir a nuestras metas, el morir a sueños y deseos. Y a mí me costó como persona entenderlo, porque yo, al ser joven, trazamos muchas veces nuestra vida. Sí, después de que me gradúe del colegio, pues voy a seguir esto y aquello, y voy a trabajar en esto y aquello. Y muchas veces tenemos metas, y no es malo tenerlas. Pero a veces no ponemos al Señor como primer lugar en nuestro corazón y decirle, Señor, bueno, aquí están mis metas, aquí están mis sueños, te los entrego. Y si es tu voluntad, cúmplelos. Y si no lo es, pues no los cumplas. Y a mí me costó comprender esa parte de entregar nuestras metas, el morir a nuestras metas, a nuestros deseos, porque pues es difícil, porque es algo que nos motiva a veces a seguir adelante, como por ejemplo al estudiar. Yo al finalizar ya mis estudios en el colegio, mi meta era estudiar en otro país o estudiar tal vez en la capital, y aunque me era posible hacerlo, optar por una beca y hacer todo eso, me era posible, o tal vez lo podía hacer, me di cuenta que no era la voluntad del Señor, y aún me cuesta entenderlo, me costó comprenderlo, hasta que me recordé de una palabra profética que un pastor me dijo, y me dijo que el Señor me iba a bendecir aquí, donde yo vivía, aquí en Shela, aquí en la iglesia. Aquí el Señor me iba a bendecir, y me recordé de eso y dije, ok, si es tu voluntad, Señor, voy a seguir estudiando pues acá donde soy, donde he crecido, aquí voy a seguir. Y me costó bastante entenderlo. Yo seguía muy insistente con que quería hacerlo y estudiar en otro lugar, estudiar otra carrera, cuando me recordé de eso. Y tuve que morir a esa parte de mi vida. Y aunque todavía me cuesta todavía entenderla, el Señor tiene un mejor propósito para nosotros, y es que seamos llamados sus hijos. Y a veces no lo comprendemos y no lo entendemos. Por ejemplo, de mi parte yo sabía que si me iba a otro lugar, que yo me iba a alejar del Señor. Pues tal vez no iba a estar tan activa en la iglesia como lo soy ahora, sino de que tal vez iba, pues por mis estudios, tal vez no iba a estar con mi familia, y así un montón de limitaciones que tenía. Pero me di cuenta de que tenía un mejor propósito, y el Señor tenía un mejor plan para mi vida, y era ser llamada su hija, el servirle y adorarle por siempre. Y a veces, ¿qué metas tenemos nosotros que a veces no le hemos preguntado al Señor si es su deseo que haga esto? Otra razón por la cual nosotros debemos de estar en el altar es para ofrendar nuestras vidas, para dar nuestra vida por el Señor, para rendir muchas veces nuestras coronas, nuestros títulos, todo lo que hemos ganado en esta vida, rendírselos al Señor y rendir nuestra voluntad. Y lo más difícil, sabemos, es rendir nuestra voluntad. La otra es hacer parte del altar para agradar a Dios. Es morir para agradar a Dios, el deber morir a Él, al yo en nosotros, y que Jesús sea el centro de nuestras vidas. Aquí Isaac nos dimos cuenta que tuvo que llegar al altar físicamente para poder morir, pero aquí nosotros tenemos que llegar
espiritualmente hacia el altar para poder morir a nuestras vidas, para que el Señor obre en nuestros corazones. Y deja que el Señor obre en tu vida, en tu corazón, y muera todo aquello que muchas veces no es bueno. Y algo que me llenó mi corazón de alegría como consecuencia de morir a Él es el quinto paso para llegar a ser hijos de la promesa, y es saber que no somos de esta tierra. Por eso te voy a invitar a Hebreos 11:9, que dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Algo que caracteriza a los hijos de la promesa es que entienden y saben que no son de este mundo, que solo están aquí de paso, que vinieron aquí a visitar, pero saben de que su ciudadanía está en los cielos, como dice su palabra, que nosotros no somos parte de este mundo ni parte de esta gente, como dice su palabra igual, que nosotros somos la luz y la sal de este mundo, nosotros somos el que le damos esta sazón, nosotros somos el que da el brillo, la luz a esta tierra, porque sin nosotros pues el mundo estaría en tinieblas, pues no tendría sazón, como nosotros somos la sazón del mundo. Y sabemos, los hijos de la promesa saben que no son parte de este mundo, que solo están aquí de paso, que solo están aquí visitando, y por lo tanto no tienen amor por lo material, amor por a veces por las cosas que tenemos, a veces, ay, es que tengo el mejor teléfono ahorita, ay, no, es que tengo la mejor compu, ay, no, es que yo tengo los mejores zapatos, ay, no. Y a veces tenemos tanto amor a lo material y sabemos de que cuando nos vayamos con el Señor Jesús no nos vamos a llevar nada. Solo nos vamos a ir nosotros, solitos, así como venimos, así nos vamos a ir. No nos vamos a llevar nada de lo que compramos en esta tierra, ni de lo que venimos, nada. Nos vamos a ir nosotros solitos. Y eso no tienen, como los hijos de la promesa, no tienen amor a lo material. Sus pensamientos no están atados en la tierra, no están pensando en lo malo, no están pensando, ay, es que no me va a alcanzar, ay, no, es que no sé qué hacer. Y muchas preocupaciones que a veces nosotros como jóvenes tenemos, y a veces pues solamente queremos pues vivir nuestra etapa de juventud y no preocuparnos por un montón de cosas. Y esto los hijos de la promesa pues lo tienen bastante claro, que no tienen los pensamientos sobre la tierra, sino que los tienen en la eternidad, que saben que el Señor Jesús va a venir, que Él volverá por ti, que Él te ama, que Él está esperando un fruto agradable delante de Él. Y también vemos que los hijos de la promesa habitan en tiendas, que esto significa cobertura. Aquí nuestra cobertura directa como hijos, como jóvenes, son nuestros papás, pero hablando del cuerpo, nuestros papás que nos cubren, que nos dan techo, que nos dan comida, son nuestros padres. Pero espiritualmente hablando, está el padre de nuestra alma, que es nuestro pastor. Y cuando nosotros estamos bajo la cobertura de nuestro pastor, el pastor actúa sobre una manta así, para que nos guarde, por si vienen problemas, por si muchas veces viene algo sobre nuestras vidas, el pastor te pueda cubrir y tú no estés solo, igual como nuestros padres. Aquí vemos que es súper importante que nosotros tengamos una cobertura, y si tú tal vez no has pedido cobertura en la iglesia o la iglesia donde tú te encuentres, es necesario que lo hagamos para que haya alguien que esté sobre ti, que te esté cubriendo, porque si nosotros nos quedamos solitos puede que venga un montón de dardos y que nos muramos. Pero si está la cobertura sobre nosotros, la cobertura es un poco más fuerte, entonces le va a pegar y no va a llegar a ti. Aquí vemos otra cosa, que en el atrio alumbra el sol, pero como los hijos de la promesa no están debajo del sol, sino que llegan ya al lugar santo, y que ya es el candelabro, y el candelabro tiene 66 velitas, y esas 66 velitas son representadas los 66 libros de la Biblia. Esto significa la palabra, que nosotros nos debemos de llenar de la palabra del Señor, que la palabra del Señor igual va a ser como una cobertura sobre nosotros. Un cristiano maduro, un cristiano que quiere ser hijo de la promesa, está guiado por el Espíritu y la palabra del Señor.
Pero algo sobre todo muy importante, que fue lo que me llenó de alegría leer este tema, es que Isaac significa risa y significa gozo, que dice con Salmos 51:12, que dice: restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Aquí el gozo del Señor sabemos que es nuestra fortaleza. Esa es tu salvación, el recordar que un día Cristo va a volver y que junto con Él, como dice el coro, mi boca llenará de risa y mi lengua de alabanza. Porque el Señor se llevó nuestro dolor, nuestra tristeza, y Él murió a causa de ella. Así que si por momentos te sentías triste, te sentías enojado, te sentías solo, sentías que no había una razón por la cual reír, una razón por la cual nosotros no podíamos, en cierta manera, pues sacar una risita o una carcajada porque nos dolía mucho nuestro corazón. Y a veces tenemos un sentimiento de culpa y de dolor en nuestro corazón. Y a consecuencia de eso, recuerda que el Señor Jesús murió por eso. El Señor Jesús murió por toda tristeza, por todo dolor que todavía sientes en tu corazón. Y si aún en tu corazón sientes dolor y tristeza, te bendigo para que el Señor ponga bálsamo en tu corazón, para que a través del gozo, para que a través de su paz, el Señor te pueda ministrar, el Señor te pueda llenar de Él, y así tú puedas tener una plenitud. Algo que caracteriza a los hijos de la promesa es de que son llenos de gozo, que aunque vengan las circunstancias, ellos seguirán con el gozo, que tienen un gozo que no se puede explicar. Así como dice un corito: el gozo que el Señor me lo dio, nadie me lo puede quitar, el mundo no me lo puede quitar. Por eso cuando veamos que las circunstancias por momentos nos agobian, cuando sentamos que ya no podemos, que la cuerda ya no puede más y que se va a romper, recordemos que el Señor Jesús murió y resucitó por ti, para que tú puedas ser llamado un hijo o una hija de la promesa, porque nosotros venimos a la tierra con un propósito. No olvidemos que nosotros tenemos un propósito en esta tierra, no venimos por casualidad, tenemos un propósito eterno, y así podemos ser hijos de la promesa. Así que no te olvides de estos pasos para ser llamados hijos de la promesa y así a ser llamados hijos de Dios. Este solo es un pequeño paso para poder ser llamados hijos de Dios. Así que te voy a invitar, ahí donde estás, ores conmigo. Señor Jesús, te agradecemos por que nos permitiste, Señor amado, platicar el día de hoy. Te agradezco, Señor amado, por cada persona que se conectó el día de hoy, por cada familia, por cada hogar aquí representado, Señor Jesús. Te pido, Señor amado, que nos abras el entendimiento, Señor Jesús, para poder ser llamados hijos de la promesa, para que toda circunstancia, Señor Jesús, que nos apresa, que nos agobia, Señor Jesús, para todo aquello que venga hacia nuestras vidas, Señor amado, nos puedas, Señor amado, tú fortalecer, Señor Jesús. Bendigo a cada persona, Señor amado, para que tú las llenes de gozo, para que las llenes de ánimo, Señor Jesús, para que les des nuevas fuerzas, Señor amado, como las del águila, Señor amado, para que, Señor amado, no puedan explicar el gozo tan grande, Señor amado, que tú estás derramando sobre sus vidas, Señor Jesús, para que, Señor amado, si estaban tristes, se sentían solos, Señor amado, si se sentían enojados, molestos, Señor Jesús, tú puedas derramar, Señor amado, de tu gozo, de tu paz, Señor amado, de tu presencia, Señor amado, ahí donde se encuentran, Señor amado, que sea un gozo inexplicable, Señor amado. Los bendigo, Señor amado, para que el gozo de tu salvación, Señor amado, para que el gozo de su salvación les recuerde cada día, Señor amado, que tú vienes, Señor amado. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.